Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de filigrana con esmalte al fuego. Y para esto tenemos que hacer este pequeño marco de 4 centímetros por 14 milímetros utilizando este alambre. Si quieren ver cómo se hace este alambre, el enlace estará en la parte de arriba. También cortaremos una plancha de esta forma con unas dimensiones de 4 centímetros por 8 milímetros. Y por último necesitamos un alambre cuadrado de plata con una dimensión de 1.5 milímetros de diámetro. Una vez creado el marco para realizar esta filigrana, lo que tenemos que hacer es rellenarlo con el alambre de filigrana. Pues para esto utilizaremos la pinza del AA. Los rellenaremos moviéndolo de esta forma. Esto, mis amigos, háganlo con mucha paciencia para que quede lo más simétricamente posible. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Si quieren ver cómo se hace esta técnica de rellenado, el enlace estará en la parte de arriba. Y por último, cortaremos el excedente. Para soldar lo colocaremos al líquido de soldar y luego a esta pequeña bandeja para colocar lo que es la soldadura en polvo usando nuestro tamizador. Y ahora, y con mucho cuidado, lo soldaremos utilizando el soplete a gas, siempre moviendo la mesa giratoria para que caliente homogéneamente. Y como ustedes observan, esta soldadura tipo medio en polvo suelda rápidamente. Lo siguiente será poner este pequeño aro en esta parte. Pues lo primero que tenemos que hacer es marcarlo para ver cuánta es la distancia que tenemos que cortar. Y este aro tiene un diámetro de 8 milímetros. Pues lo marcamos con el lápiz para que se note mucho mejor. Lo colocaremos a nuestra cegueta con una sierra de 4/0 para así cortar todo lo que marcamos. Una vez cortado, utilizaremos esta fresa tipo trompo. Esto para ampliar el orificio que hicimos y así entre nuestro pequeño aro en esta parte. Lo iremos perforando hasta que este pequeño aro entre ahí dentro. Una vez colocado el aro dentro de esta filigrana, colocaremos un poco de líquido de soldar. Poco a poco iremos aumentando el calor hasta que esta filigrana esté de color rojo y lo soldaremos con la soldadura tipo medio. Y aquí está nuestra plancha. Y lo que tenemos que hacer es colocar el alambre de marcos para filigrana en los costados. Y lo soldaremos de esta forma. Lo queremos al centro de nuestra mesa giratoria y colocaremos un poco de líquido de soldar. Y utilizaremos esta vez la soldadura tipo duro. Nos acercaremos de a poco y verán cómo fluye la soldadura tipo duro.
Y se preguntarán por qué soldadura tipo duro y no suave o media. Bueno, ya que vamos a esmaltar la parte de arriba, necesitamos que tenga menos proporciones de bronce o cobre. Es por eso que utilizaremos la soldadura tipo duro. Haremos un pequeño corte en esta parte para doblarlo con la cabeza de la pinza AA. Esto para que quede más recto al momento de doblar. Después volveremos a soldarlo con la soldadura tipo duro, siempre colocando un poco de líquido de soldar antes de soldar esta pieza de plata. Listo, y ya está. Pues lo mismo haremos en los 4 lados. Ahora utilizaremos el alambre de 1.5 milímetros y lo doblaremos con el alicate punto curvo y también con los dedos para darle esta forma. Lo marcaremos justo en estos puntos para ver qué tanto tenemos que cortar y lo cortaremos con el alicate de corte. Y como ven, lo corté justo a su medida. Colocaremos a nuestra pieza de plata y colocaremos el líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido de soldar, el enlace estará en la parte de arriba. Aunque también pueden utilizar bórax. Esto también lo soldaremos con soldadura tipo duro. Justo en estos puntos. Ahora juntaremos nuestras dos piezas. Pero primero lo doblaremos con la lastra de esta forma. Para juntarlo con la filigrana. Y lo soldaremos justo donde estoy señalando. En los dos lados. Bueno, colocaremos el líquido de soldar. Y también utilizaremos soldadura tipo duro. Entonces vamos en este punto y luego en el otro lado. Tenemos que estar seguros que haya soldadura en esos puntos. Eso. Ahora lo doblaremos con la lastra para que tenga forma de anillo. Y ya que está medio duro la parte de abajo, utilizaremos el martillo de cuero. Aunque también pueden utilizar un martillo de madera. Y bueno, y esto ya está tomando forma de anillo. Juntaremos las dos partes de abajo y lo soldaremos con la soldadura tipo duro. Y así, amigos, es como tiene que estar este anillo antes de esmaltarlo. Después lo colocaremos al líquido decapante para que esté blanco. Lo siguiente será esmaltar este anillo. Y antes de esmaltar, lo vamos a rayar en la parte de arriba. Esto para que el esmalte base se adhiera mucho mejor. Esto mismo lo haremos en todo el anillo. Obviamente en las partes donde vamos a esmaltar. Una vez rayado, colocaremos un poco de líquido adherente. Justo en estas áreas. Y colocaremos el esmalte base. Si
quieren ver a más detalle cómo realizar la limpia de los esmaltes y cómo prepararlos, el enlace estará en la parte de arriba. Colocaremos esmalte base en todo el lugar donde vamos a esmaltar. Le daremos unos pequeños golpes a los costados para que se asiente mucho mejor. Ahora utilizaremos el soplete de la marca Orca. Primero tenemos que secar el anillo. Tiene que estar seco, casi intocable. Y utilizaremos la llama del soplete. Este fundente tiene una quema de aproximadamente 800 grados. Notarán que el anillo se volverá rojo. Y el esmalte base se va a adherir a nuestro anillo, cambiando de color a un color amarillo translúcido. En ahí sabremos que el esmalte se adherió a nuestro anillo. Ahora utilizaremos el esmalte azul oscuro. Lo colocaremos en esta área, siempre utilizando un poco de líquido adherente para esmaltes. Pues lo colocaremos de esta forma. Obviamente pueden colocar un solo color si ustedes quieren, pero yo voy a combinar los colores. Siempre teniendo mucho cuidado al momento de esmaltar y el esmalte no se vaya hacia las filigranas. También lo colocaremos en esta área. Con mucho cuidado. Pues esto mismo tenemos que hacerlo en todo el anillo. Ahora colocaré el esmalte azul transparente. Y luego el color turquesa. Este turquesa también es un turquesa transparente. Obviamente hay distintos colores de esmaltes y también hay distintos tipos de esmaltes, como es el esmalte opaco y el esmalte transparente. Y por último colocaremos otro esmalte turquesa. Pero esta vez este esmalte tiene otro código y es un poco más verduzco. Pondremos unas pequeñas gotas de esmalte opaco azul en la parte central para que tenga una mejor tonalidad, pero obviamente eso ya es opcional. Lo secaremos de esta forma antes de aplicar el calor directamente. Veamos si está, no, falta un poco más, tiene que estar casi intocable y en ahí sabremos que se secó. Y una vez que ya esté seco, aumentaremos el calor hasta que el anillo se vuelva rojo y los esmaltes que tienen un punto de quema de 800 grados se adhieran a nuestro anillo. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. Si quieren ver cómo se aplican los esmaltes, el enlace estará en la parte de arriba, así para verlo con mucho más detalle. Como ustedes lo notan, cuando el esmalte se va enfriando, va recuperando su color original. Y ya se empieza a notar todos los detalles que le hicimos.
Antes de pulir nuestra joya es necesario limpiar el anillo, esto para que quede mucho más fino y también salgan los pequeños restos de esmalte que brincaron hacia la filigrana. Esto, mis amigos, lo haremos con mucho cuidado. Y así nuestra joya, y al momento de pulirla, estará mucho más fina y más brillosa. Cuando pulamos la joya hay que hacer presión. Y para que la joya no se dañe, utilizaremos este cilindro para colocarlo de esa forma. Y así tengamos mucha más seguridad al momento de pulir este tipo de anillos. Lo colocaremos a este cilindro y lo puliremos de esta forma. Así para que sea mucho más fácil de pulir este tipo de anillos con esmaltes. Y aquí, amigos, les dejo unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de esmalte y otras técnicas de joyería. Cuídense mucho, que conmigo y como siempre será a la próxima.